Muy buenos días. Hoy es lunes 1 de abril de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Las FARC ni un día de cárcel. Ahí está parte central del debate. Las FARC dicen que no pagarán un solo día de cárcel, es decir, impunidad por todos los delitos atroces de lesa humanidad que han cometido a lo largo de 50 años. En este momento hay miles de niños secuestrados por las FARC, arrebatados del lado de sus padres, convertidos en máquinas de matar. Ese solo delito espanta a la humanidad entera. Pero eso sí, lo que se viene es la impunidad. Basta leer a María Isabel Rueda y a Roy Barreras y desde luego basta entender que ellos son los intérpretes del pensamiento de Juan Manuel Santos para llegar a una sola conclusión: impunidad. La pregunta es, ¿sobre la base de la impunidad se edifica un proceso de paz creíble, estable, serio? ¿O este es un proceso con unos para que después delincan todos? Miren ustedes el camino abierto. Levántense en armas, dedíquense a los negocios más oprobiosos, cometan los crímenes más atroces, que al final de todo, paz. Es decir, impunidad. Ese no es el peor mensaje que la sociedad y el Estado colombiano le pueden mandar a los demás habitantes de esta patria. Dedíquense las Bacrina a asesinar. Digan que tras esos asesinatos lo que hay es un propósito político, para que sepan que al final nombrarán al doctor Humberto de la Calle para que les decrete la paz, es decir, una amnistía y un indulto totales. El cardenal Rubén Salazar está de acuerdo con Santos. Resolvió hacer política como le aburrió el Evangelio que está conmoviendo multitudes desde Roma. A Monseñor Rubén Salazar eso del Evangelio lo tiene sin cuidado. Lo que le interesa, lo que le gusta es la política. Así pues, que está de acuerdo. Y uno se pregunta, ¿hay perdón sin contrición de corazón? ¿Hay perdón sin confesión de boca? Es que Monseñor Rubén Salazar tiene además un catecismo muy particular. El perdón sin contrición, el perdón sin confesión de boca. Él está de acuerdo con Santos. Él se dedica a la política. ¿Y por qué no se dedica un ratico al Evangelio? Es tan hermoso, es tan grande, es tan sublime el Evangelio, la palabra del Señor, que bien valdría la pena que Monseñor Rubén Salazar también lo abriera, lo recordara y nos dijera algunas palabras sobre el Evangelio. Corea del Norte está en pie de guerra. Es el mendigo ingrato. Los países de Occidente y la China mantienen vivos a los coreanos que tienen una desnutrición permanente como resultado de una estructura económica y social detestable. En Corea del Norte no hay plata sino para mantener el ejército fanfarrón. El ejército más grande del mundo atendida a la población tiene Corea del Norte, con misiles, con armas nucleares, y la gente se muere de hambre. Entonces Corea, como el mendigo ingrato, extiende la mano, pide y después muerde la mano del que le da. ¿Para dónde va esto? Si estuviéramos a las palabras de los dirigentes de Corea del Norte, estaríamos en la mitad de la guerra. ¿Pero qué pasará? Con ellos nunca se saben, porque son unos locatos que tienen la bomba atómica en sus manos. El tema de Monseñor Duarte Cancino. Alguien decía, si a Duarte Cancino, al Monseñor, no lo mataron las FARC, ¿quién lo mató entonces? Parece que se quedaron sin homicida, porque según los jueces hay que absolver a las FARC. Es que ya empezamos a absolverlas. Pero la Iglesia monta en cólera
Y la Iglesia dice que por la muerte de Monseñor Duarte Cancino se constituirá en parte civil dentro del proceso. Entonces, ¿en qué quedamos, ilustres prelados? ¿Esto es paz con impunidad? ¿O la impunidad es para todos menos para los crímenes que se han cometido contra los obispos? ¿En qué quedamos? La Semana Santa en Roma es el renacer de la fe. Mejor diríamos, la Semana Santa desde Roma, porque en Roma se han vivido unos episodios conmovedores, de fe, de amor, de una nueva ilusión que brota de una tierra estéril, la que estamos pisando. Pero estos episodios se han extendido por el mundo entero. El mundo está conmocionado con el Papa Francisco y con sus referencias a la palabra del buen Jesús, que llega a todas partes. A Colombia no, se queda embolatada en alguna parte porque Monseñor, el cardenal colombiano, sigue dedicado a la política. El desempleo no baja, ni con el DANE empujando. El desempleo se quedó en las mismas. Debiera estar aumentando el desempleo si hubiera lógica económica. Con las malas cifras de la economía, el desempleo debiera tener una tendencia a la baja. Pero el hombre de las barcazas se organiza de alguna manera y dice que el desempleo no baja. Y recordemos, es el peor de América Latina, excepción hecha de Haití, que me parece no hay para qué considerarlo en la lista, tanta es la tragedia dolorosa de ese país antillano. Colombia muestra unos índices de desempleo dramáticos. ¿Dónde están pues los billones? ¿Dónde está la economía feliz? ¿Dónde está el desarrollo magnífico de un país que tiene el peor desempleo de América? La gente se pregunta, ¿es verdad que nació Maduro en Cúcuta? Es cierto que la hermana de Nicolás Maduro nació en Cúcuta, sobre eso no cabe duda ninguna. Y él y su hermanito, que fueron registrados al mismo tiempo en Venezuela, ¿dónde nacieron? La cosa es sencilla. Busquen en Cúcuta, en las notarías, busquen en las parroquias, a ver si hay un acta que hable del nacimiento de este niño, que si no nació en Cúcuta, se escapó por muy poco de haber nacido en Cúcuta. A propósito, sigue la campaña presidencial en Venezuela. Técnicamente empezará mañana. Ya empezó desde la muerte de Chávez y desde la agonía de Chávez. Ahora estamos en plena campaña por 10 días. Maduro sigue amenazando con la violencia a través de un viejo procedimiento, atribuirle propósitos violentos a la contraparte, de manera que queda justificada cualquier cosa que pueda pasar, desde las milicias bolivarianas. Pospuestos diálogos con las FARC para la tercera semana de abril. Lo pospusieron 3 semanas. ¿Por qué? Es lo que nos preguntamos. Hoy hablaremos con Oscar Iván Zuluaga, precandidato a la presidencia de la República, para que nos cuente si él sabe por qué se posponen estos diálogos, en los que al parecer tienen tanta prisa las partes, es decir, el gobierno y las FARC, pero la prisa no se les ve. 3 semanas de parálisis, porque cada uno va a estudiar por aparte hasta dónde puede llegar, hasta dónde llegan sus concesiones y en qué consisten sus acuerdos. No me digan, lo van a estudiar por separado. Seguramente el señor Timochenko y el señor Márquez le van a preguntar a la holandesa qué opinan. Les falta esa inspiración. El gobierno del presidente Santos es el más agresivo y el más descomedido que hayamos presenciado en muchísimos años. Ahora sale el señor Carrillo, a quien alguien llamó algo así como el camarero de Pablo Escobar, y con algunas razones interesantes sale a injuriar al presidente Álvaro Uribe Vélez y le dice que es un peligro para la paz. Señor Carrillo, controle sus palabras.
De usted sabemos muy poco porque de usted hay muy poco que saber, pero esta agresividad no se la conocíamos. Y uno le pregunta al presidente Santos, ¿esta es la gente que tiene a su servicio? ¿Este es su talante? ¿Este es su estilo? ¿Puede un ministro dedicarse a injuriar a los ciudadanos y a injuriar a un hombre como el presidente Álvaro Uribe Vélez? Pregunta que esperamos tenga alguna respuesta. Suben las remesas que llegan a Colombia desde los Estados Unidos y Venezuela. Este sí es un caso patético. Mientras en los Estados Unidos la situación de desempleo es dramática y en Venezuela la situación es mucho peor, los colombianos en esos países ganan más para remesarlos a Colombia. ¿Será que nos la creemos? ¿O eso será cocaína venteada, como dicen por ahí? ¿En qué gasta el distrito la plata de las vías? Tenemos las cifras. El distrito recibe al año, hecha la cuenta sobre los datos específicos del 2012, 800.000 millones de pesos entre impuesto a los vehículos y sobretasa a las gasolinas, con el propósito de tener las vías en buen estado. ¿Qué se hace en esos 800.000 millones de pesos? Una cifra colosal. ¿Qué la hace el señor Petro? La holandesa y sus conexiones. Hemos leído un libro al que no le teníamos particular entusiasmo. El libro de León Valencia de Lidwine Sumpol sobre la holandesa. Dijimos, bueno, esto tiene que ser un acto de disciplina. En Semana Santa hay que leerlo. Descubrimos cosas que los van a asombrar, queridos oyentes, lo que sabemos por ese libro. Sigue terrible la guerra en Siria. Ayer hubo 153 muertos, pero no pasa nada. Las cosas siguen de la misma manera. Bashar al-Assad sigue en el gobierno. Las tropas de Bashar al-Assad siguen destruyendo los enclaves enemigos y matando civiles. Y el país en ruinas, absolutamente en ruinas. Y en la Casa Blanca, ¿es que hay alguien en la Casa Blanca? En la Casa Blanca, alguien que no toma ninguna decisión en ningún sentido. Kenyatta es presidente de Kenia, según la Corte Suprema de ese país, tiene un problemita. Está solicitado por la Corte Penal Internacional por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. ¿Y ahora qué pasará? ¿Para qué sirven los tratados de Roma? ¿Para qué la Corte Penal Internacional? ¿Para qué esta alaraca que se hace alrededor del derecho internacional humanitario si la Corte no tiene dientes? Si el derecho internacional no es coercible, si es un derecho en pañales, son preguntas que necesitan alguna respuesta. Y en un día como hoy en la historia, año de 1939, Madrid se rinde ante las tropas de Franco, el generalísimo. Se inicia el período de Franco, termina la Guerra Civil Española. 1 millón de muertos. España destrozada. Fue el laboratorio donde se preparó todo lo que hace referencia a las técnicas de guerra para la Segunda Guerra Mundial. Madrid se rinde. Llega la paz a España. La paz en medio de un erial. El erial que deja la guerra. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y en nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido y hacernos llegar sus opiniones gracias a Grijalva Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada. Los invitamos a visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí los esperamos. Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos.